just make you aware of the order for the meeting this evening. We're going to have two messages in the gospel. First, Mr. Gene Higgins will preach to us in English. He's going to present the gospel and give an explanation of the meaning of baptism. And then Mr. Brother Willens Alcala is going to speak to us in Spanish. And he will also give an explanation of baptism in addition to presenting the gospel. And then they will close that portion of the meeting in prayer. And then we will have the baptisms. Before each baptism, we will read the testimony, the story of how each individual came to faith in the Lord Jesus Christ in English and in Spanish, and then they'll be baptized. Well, thank you so much for coming tonight. It's wonderful to have you here, and I count it a privilege to be able to speak to you for a few minutes and then to witness the baptism of these young believers. There are two passages I'd like to read with you. The first is in the Old Testament. It is in the book of Job. We'll just break into the narrative at verse 24. Then he is gracious unto him and saith, deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. Notice those words, I have found a ransom. And one more reading in the New Testament, John chapter 1 and verse 43. The day following, Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip, and saith unto him, follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and saith unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Archimedes is considered one of the most original and profound mathematicians of ancient time, and there is a story about him. It has never been verified, but the king asked Archimedes to prove that the amount of gold that the king had given to goldsmiths to make a tiara, that the entire gold had been used to make that crown, that they weren't cheating him, that they didn't just put in some lead and then make sure the gold covered it, and he wanted somehow for this mathematician to prove that the amount of gold and the crown were equal. Legend has it that as Archimedes lowered himself into his bath, he suddenly realized that the water that was being displaced had a relation to the weight of his body, and that is when the famous event took place that he supposedly threw a robe around himself, raced through the streets crying, Eureka! Eureka, which in the Greek language was, I have found it. There's even a town in California that is called Eureka, California. I have found it. Now, I have read to you two great discoveries in the Word of God. There's this statement first in Job chapter 33, I have found a ransom. So I want you to think about finding the work that saves. I have found the ransom. And of course, in John chapter 1, the man is saying to the other man, we have found the one who saves, the Lord Jesus. And I'm hoping in just a few minutes that I'm speaking to you that you will candidly think over your life and ask yourself whether you have ever found God's salvation, whether you have ever discovered the great salvation that can provide you with the assurance of a home in heaven. When it comes to finding the work that saves, the word that God uses is a ransom. Now, let me first clarify the issues here, because when we think of a ransom, we think of someone abducting somebody and a ransom being demanded by the bad guys. And then the family or whoever puts together some money and the payment is made to the abductors to free the person that they kidnapped. That is not the way the Bible is using the word ransom. What the Bible is telling us, as we'll note in just a moment, that on the cross at Calvary, the Lord Jesus accomplished a work. He paid a price that allows God to save guilty sinners and to set them free from the bondage of sin and Satan. So notice, first of all, this had to come from God, a ransom from God. We could not provide the ransom. There was nothing that we could give to God that was somehow going to set us free from our sins. That's why the gospel is so wonderfully, gloriously different from all of the religions that we've invented in our world.
Because the gospel is not telling you what you must give to God so that you can be in heaven. It's telling you what God has given for you, what God did for you on your behalf so that you could go to heaven. And that had to be from God because we were absolutely penniless. We were spiritually bankrupt and could do nothing to save ourselves. Religion has been a wonderful tool for making people live a moral life. But no religion can assure you of a place in heaven. Only Christ can do that. I was having tent meetings years ago on a little island off the coast of Canada called Prince Edward Island. It's a beautiful little island in the summer, beautiful island. And at the time, the only way you could get to that was by ferry. You could fly in, but if you were coming with your car, you'd have to wait, sync it with the time of the ferry, get across on the ferry. And while we were there, they were in the process of building what they called a fixed link. They were building out from New Brunswick into the water, out from Prince Edward Island. And then they were going to meet out there. Now, not in the middle, because most of the work was coming from New Brunswick. To me, it is astounding that you can build miles out and not be a half inch off, meeting perfectly. But they called it the fixed link. And many times that's how people think about heaven. They think God did his part, and he did the most part. And then we do our part. And when you put the two together, there's our way to heaven. We can go to heaven. Until you read the Bible. And then you find out from the Bible that we cannot do anything to save ourselves. That we needed God to do that work. It was a ransom from God. Please understand how costly this was, because it was a ransom in precious blood. The Bible says that God presented his Son as the payment for our sins. The life, the sinless life of the Lord Jesus. The example that he set of how life should be lived. None of that could ever have saved you and me. We were sinners, and we needed a payment that would set us free from our sins, and it required the death penalty. Christ had to die so that you could have life. That is why the Bible says Christ died for our sins according to the Scriptures. That is why the Bible says Christ died for the ungodly. That is why the Bible says Christ suffered for sins, the just one, for us unjust ones, that he might bring us to God. It required his death. And Peter, writing to the Christians, said that we were redeemed with the precious blood of Christ. Do you have a moment in your life when you found the work that saves? When you realized that it had nothing to do with whether you go to church or your baptism or what religion you were or how much you prayed, that salvation was all based on the Lord Jesus. I'm glad to tell you one more thing about that ransom. It was not only from God. It was not only a ransom paid in blood, not money, but blood, the life of the Lord Jesus, but it was a ransom that was paid for everybody, for all. It doesn't matter who walks in the hall tonight. It doesn't matter who is hearing my words tonight. I can tell anybody and everybody that what the Lord Jesus did on the cross is sufficient to save anybody. You could have your sins put away tonight. You could have your soul saved. You could have the assurance of a home in heaven because he gave himself a ransom for all. This is the truth. This is the truth that Paul says is in the gospel message and is presented to people. The truth that God desired all to be saved and that therefore Christ gave himself a ransom for all. John chapter 1, it's people finding the one, the person who saves, Jesus Christ. Now that's an unforgettable moment. That's a eureka moment when a person finds the Lord Jesus. Do you have that kind of a moment? Unforgettable moment in your life? When prior to that you had no assurance of where you would be when you died, but you met Christ. You trusted him as your Savior, and from that point on you knew that you would be in heaven. As I say again, there is no religion in the world that can do that. Salvation is not through ritual. It's not through sacrament. It's not through a church. It's through a Redeemer to be trusted, the Lord Jesus Christ. I have a friend in Connecticut. She told me that when her sister was saved, her comment to her was, it was like finding gold. It was like discovering gold. Suppose you
suddenly fell heir to a rich treasure. How would you feel? Well, on July the 10th, 1966, I found Christ. I found the Lord Jesus. I trusted him as my Savior. There wasn't a vision, wasn't an apparition, just alone in my bedroom with the Bible, and I realized that Jesus died for me, and I trusted him. And that moment I started for heaven. And ever since that day, I have had the assurance that live or die, dark or bright, whatever comes, I'm going to be in heaven with the Lord Jesus forever. As I close, I just want you to notice the unmistakable evidence, because when they say we have found him, the proof, the way that they knew who he was that the Bible pointed to him. Moses and the prophets wrote about him. What Moses wrote and what the prophets wrote, they match this man. We have found him. Do you know how I know that the Lord Jesus is the Son of God? Because the Bible tells me that. Do you know how I know that he died for me? I wasn't there. Do you know how I know that? Because the Bible tells me that. And in just a few moments, you are going to hear the stories read, briefly read, of each person who is being baptized. And what you will notice if you listen carefully is that each one will tell you of a time, a point where he and she discovered that Christ had provided salvation, that Christ had died. Two of them will refer to the same verse. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. We're going to watch their obedience to the Lord in being baptized. Now, throughout history and throughout the Bible, there are many kinds of baptisms. There was a man named John the Baptizer. His baptism was a baptism to repentance. There are some places that practice infant baptism, which is really a sprinkling, but an infant baptism. What we're going to see tonight is a baptism that is called believer's baptism. Believer's baptism. It is the baptizing of a person who is a believer in the Lord Jesus. That's different from a baby. That's different from introduction into a church. This is baptism for people who are already saved. So the three people who are being baptized today are not being saved by their baptism. They want you to know that they have been saved and that they are obeying the Lord Jesus and being baptized. And what we will witness in just a few minutes is a visible presentation of death, burial, and resurrection, handpicked by the Lord Jesus so that there is no harm done to the person. A person is going to go under the water and come back up. And it is going to picture that when Christ died, they died. When Christ was buried, God was reckoning that they were buried because Christ had taken care of their sins. And that when Christ rose from the dead, they rose from the dead. Now, they weren't alive back then. So what we're talking about is how God views it and what they will show you and me when they go into the water and under the water and come back up. And I say again, as I mentioned in my prayer, to me it's thrilling that after almost 2,000 years, what the Lord Jesus said before he went back to heaven is still being carried out. He told the believers that they were to preach the gospel to all the nations and that those who were saved should be baptized and then taught everything that he had communicated to the disciples. So that's the English part of the meeting. I hope as you listen to the Spanish, if you're able to, that you will understand again that it is Christ alone who can save you, the one who died because he loved you, and he rose again to be the Savior of sinners. Muy buenas tardes para todos. Good afternoon, everybody. I'm going to aim to speak a few sentences in English, knowing that most of the people here understand English. Voy a tratar de decir algunas cosas en inglés porque sé que la mayoría de los que están acá entienden inglés. Sin embargo, el foco va a ser, por supuesto, en español. However, the focus is going to be in Spanish. We're going to read from the Word of God, first of all. Vamos a leer en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. I would like to read verses 3 and 4 in English to highlight some important points. For I deliver unto you first of all that which I also received, that how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Un versículo más en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y el versículo 8. The Acts of the Apostles chapter 18 verse number 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. I will read it in English. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. La mayoría de los visitantes que tenemos aquí en esta tarde han venido para ver el bautismo de nuestros queridos hermanos. The majority of the visitors that we have here today have come because you want to witness the baptism of our brothers and sisters. Quizás sea la primera vez para algunos de ustedes que van a observar un bautismo de la forma como se va a realizar. Pero quisiéramos dejar bien claro algo. Nuestro hermano ya lo ha dicho en inglés, pero hay que repetirlo otra vez. Ellos van a ser bautizados porque ya son salvos. Ellos no van a ser bautizados para ser salvos. They are not going to be baptized to be saved. They are going to be baptized because they are saved. Hemos leído cómo llegó el Evangelio a una ciudad llamada Corinto. Hemos visto que cuando Pablo llegó a aquel lugar, él comenzó a predicar el Evangelio. Y en el versículo 8 tenemos algo bien importante. Hubo una persona que creyó en el Señor con toda su casa, queriendo decir que no solamente él creyó en el Señor, sino que todos los que estaban en su casa también creyeron en el Señor. ¿En quién creyeron? En el Señor. Ellos no creyeron a una religión, no creyeron a una filosofía. Ellos creyeron en una persona. So they didn't believe of anyone else, of anything else. They believed in one person. Ellos creyeron en la persona del Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes de la palabra de Dios que dicen que la salvación, la seguridad de ir al cielo viene por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, este personaje que se nombra aquí, Crispo, él fue salvo en el momento que él creyó en el Señor Jesucristo. Pero el versículo sigue diciendo algo muy importante, que muchos de estos corintios, incluyendo a Crispo, por supuesto, incluyendo a la casa de Crispo, dice que ellos, oyendo, creían y eran bautizados. Quisiera que notaran que en esta segunda parte del versículo 8, después vamos a 1 Corintios, donde leímos también, pero en la segunda parte del versículo 8, hay 3 verbos que se mencionan aquí. Se habla de oír, creer y ser bautizados. There are 3 verbs that are mentioned in verse number 8 at the end. They heard, they believed, and then they were baptized. Ese orden es bien importante. Incluso en Romanos capítulo 10 tenemos, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay que oír primero el Evangelio para después creerlo. We need to hear first the gospel to believe it. Y una vez que una persona ha creído en el Señor Jesucristo, esa persona es bautizada. Otra vez, presten mucha atención en el orden de la palabra de Dios. Primero escuchar el mensaje y después creer en ese mensaje y después ser bautizado por haber sido ya salvado al escuchar y creer ese mensaje. Hay muchas personas aquí que han escuchado el Evangelio por mucho tiempo, pero todavía no son salvas. Ellos se encuentran en el primer verbo. There are many people here
that have heard the gospel, but they are not saved yet. They are still in the first verb that we mentioned, hear it. Pero escuchar el evangelio solamente no le va a llevar al cielo si usted no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Usted necesita no solamente escuchar. Muchas veces cuando comparto el evangelio con alguien, la persona me dice, sí, ya yo he escuchado eso, ya yo lo he escuchado muchas veces. Pero haberlo escuchado no va a salvar a nadie. Usted necesita entender que como un pecador, Jesucristo es el único que le puede salvar. Y que hasta el momento en que usted no haya venido a Cristo por la fe, usted todavía se encuentra sin salvación y en riesgo de morir y a ir eternamente a un lugar de tormento. First, you hear the gospel. Then you believe the gospel. Primero usted escucha el evangelio y entonces usted cree en el evangelio para ser salvo. Entonces decimos que después de creer en el Señor, estas personas fueron bautizadas. ¿Por qué es importante notar eso? Porque no fueron bautizadas antes de creer en el Señor. No fueron bautizadas cuando no habían sido salvos todavía. El bautismo vino después de haber creído en el Señor. Let me say that in English. They were baptized after they believed in the gospel. They were not baptized before believing in the gospel. En la mente de muchas personas, y quizás algunos de los que están aquí también, el bautismo es el momento cuando una persona se convierte en un hijo de Dios y está listo para ir al cielo, pero eso no es lo que la Biblia dice. In the mind of many people, baptism is something that is going to give you salvation, but that is not what the Word of God says. Es muy importante que vean el orden de la palabra de Dios. Yo fui bautizado, entre comillas, cuando era un bebé en Maracay. I was baptized when I was a baby in the traditional religion of my home country. Pero yo no me acuerdo. Yo no puedo decir que había oído. Yo no puedo decir que había creído. Fui bautizado sin haber escuchado y fui bautizado sin haber creído lo que estaba pasando conmigo. Completamente sin ningún conocimiento de lo que estaban haciendo conmigo. Y quizás muchas personas acá han tenido la misma experiencia. Le pregunto con amor, con cariño, no lo tome como si estamos tratando de menospreciar algo que usted ha creído o ha practicado. ¿Es ese el orden de la Biblia? Hemos leído en la palabra de Dios. Ellos oyeron, ellos creyeron y entonces fueron bautizados. Cuando creí en el Señor, la semana pasada expliqué mi testimonio. Cuando creí en el Señor, después fui bautizado. Y eso es lo que vamos a ver acá en esta noche. Pero, ¿qué fue lo que oyeron y qué fue lo que creyeron? Leímos allí en 1 Corintios capítulo 15. Pablo escribiéndole una carta a esos creyentes en Corinto. Él les escribió recordándoles lo que él les había predicado cuando fue a ellos al principio. Él dice allí, declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. Por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. The passage that we read in 1 Corinthians chapter 15 was written to the church, to the Christians that were saved and baptized in Acts chapter 18. And he's telling them, this is the message that I preach unto you. Y es bien importante que Pablo les está recordando qué fue lo que les predicó, qué fue lo que ellos creyeron. Y dice en versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la base de la predicación del evangelio. La muerte de Cristo en la cruz, la crucifixión del Señor Jesucristo fue por una razón y fue por nuestros pecados. Él fue a aquel lugar porque Él que te ama y me ama a mí sabía que como un pecador era inútil que yo pudiera hacer algo, que yo trajera algo delante de Dios para ir al cielo.
Y como Dios sabía que yo no podía hacer nada, y me amó tanto, Cristo murió por nuestros pecados. Muerte. Pero después dice, y que fue sepultado. Y después dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. So what was the message that Paul preached to the Corinthians? Christ died for our sins. He was buried and he was raised from the grave. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo entonces predicó al principio a los Corintios? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Muerte, sepultura y resurrección. Nuestro hermano Mr. Higgins ya ha hablado de estos 3 puntos, conectándolos con el bautismo. Pablo les está diciendo, cuando fui para ustedes a predicarle la palabra de Dios, no quise saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de Él crucificado. Hablé de su muerte. Y no solamente de su muerte, sino de su muerte por nuestros pecados. Y después que Él murió, Él fue sepultado. Una muerte real. Pero después de haber sido sepultado al tercer día, Él resucitó, se levantó de la tumba y vive. Cuando hemos hablado acerca del bautismo, nuestro hermano ya nos ha indicado claramente que es una ilustración clara del mensaje del Evangelio. De hecho, la audiencia que tenemos aquí esta tarde puede ser dividida en 4 grupos en cuanto al bautismo. The audience here this evening can be divided into 4 groups in connection with the baptism. Primero tenemos los que van a ser bautizados. First, we have those who are going to be baptized. En segundo lugar, tenemos aquellos que ya hemos sido bautizados. In second place, we have those of us who have been already baptized. En tercer lugar, hay aquellos que deberían ser bautizados. In the third place, we have those who should be baptized. Y en cuarto lugar, tenemos aquellos que no pueden ser bautizados. And in the first place, we have those that cannot be baptized. En el primer grupo, aquellos que van a ser bautizados. Tenemos nuestros 2 hermanos y nuestra hermana. Brian, Carlos y Zaire. Para ellos, lo que va a ocurrir aquí es un testimonio de su fe en Cristo. For those who are going to be baptized, the baptism today is a public testimony of the faith in Christ. Cuando ellos vengan para acá, usted va a ver que ellos van a bajar al agua con otro hermano y que entonces alguien va a decir algunas palabras y los va a bajar al agua y los va a sacar otra vez. Eso es lo que significa ser bautizado. Y para hacer eso, ellos creyeron en Cristo primero. Y por lo tanto, ellos lo van a hacer no para ir al cielo, no para perdonar los pecados, no para hacerse hijos de Dios. Lo van a hacer porque ya son salvos, porque ya van al cielo, porque ya son hijos de Dios. Lo que van a hacer es dar un testimonio público de su identificación con Cristo por medio del bautismo. Entonces, para los que van a ser bautizados, y quisiera decirle a mis queridos hermanos brevemente que van a ser bautizados, mis hermanos y mi hermana, qué momento tan especial para ustedes. I would like to tell them what a special moment for them. Pero también para todos nosotros, but also for all of us here. May the Lord preserve you. Que el Señor los guarde. Pero en segundo lugar, lo voy a decir aquí brevemente también, la gran mayoría quizás de los que estamos aquí en esta tarde, those that have been already baptized. Para nosotros, lo que vamos a ver hoy es un recordatorio. For us, who are being baptized, what we are going to see today is a reminder. Yo recuerdo el día cuando fui bautizado. No cuando un bebé me pusieron un poquito de agua en la cabeza. Recuerdo cuando estuve en un lugar como este, allá en Maracay, en Venezuela. Yo estaba muy contento, pero estaba nervioso.
Y recuerdo que en aquel momento había también mucha gente presente en el local. Mi corazón palpitaba de la alegría. Y venía a mi mente todo lo que había escuchado de mis hermanos en cuanto al bautismo. Dar un testimonio público, un compromiso delante de todos los testigos, diciéndole, yo he creído en Cristo, yo he muerto al mundo, yo sigo a Cristo. Y durante esos primeros días, esos primeros meses después del bautismo, era una impresión que estaba en mi mente muy fuerte de lo que había pasado, pero que lamentablemente con el paso del tiempo se podía desvanecer. Pero cada vez que tengo la oportunidad de ser testigo del bautismo de hermanas y hermanos en Cristo, es un recordatorio para mí de aquel testimonio que yo di en público. Y por eso, queridas hermanas y hermanos que van a observar el bautismo hoy, que esto sea un recordatorio para todos nosotros del testimonio público que dimos al creer en Cristo. So, brethren and sisters, for all of us that have been already baptized, we trust that what we are going to observe today will be a reminder to remind us of the public testimony that we gave once of our faith in the Lord Jesus Christ. Pero dijimos que hay un tercer grupo acá también, y son aquellos que deberían ser bautizados. Y estoy hablando, si hay alguien aquí que ha creído en Cristo como su Salvador personal de todo corazón, alguien que de verdad haya venido al momento cuando creyó en el Señor, pero todavía no ha sido bautizado. ¿Qué le detiene? Quizás falta de enseñanza, quizás falta de preocupación por el tema. ¿Qué es lo que le detiene para no obedecer lo que el Señor ha hecho? Para usted, si está en ese caso, lo que va a observar hoy va a ser una exhortación para obedecer al Señor. For those who should be baptized and they are not baptized yet, what you are going to observe today should be an exhortation to obey the Lord in baptism. Cuando yo era muy jovencito y cuando fui bautizado, cada vez que algunos iban a ser bautizados en la asamblea, los hermanos me preguntaban, y quisiera ser bautizado también. Yo siempre decía, no, todavía no. Y dejé pasar así varios años. No, todavía no. Y la verdad es que me sentía muy nervioso. Yo era muy tímido, todavía. Pero yo era muy, muy tímido. Yo hablar en público así, nunca. Me asustaba que la gente me viera parado en algún lugar haciendo algo. No quería. Eso me paralizaba el corazón por completo. Y para mí eso era algo que yo no podía enfrentar. Y especialmente allá en el local donde fui bautizado, más grande que este, muchísima gente y todo el mundo allí y unos parados acá de un lado y por el otro esperando el momento que saliera. Eso me daba mucho miedo. Pero un día uno de los ancianos de la asamblea, un querido hermano, me dijo, William, yo creo que tú no amas al Señor Jesucristo. Yo dije, don Víctor, ¿cómo me va a decir eso? Y yo le dije, ¿cómo va a decir que yo no amo al Señor? Y él me dijo, bueno, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. An elder asked me why you don't want to be baptized when I was much younger. And he said to me, you don't love the Lord. Because the Lord said, if you love me, you keep my commandments. Cuando él me dijo eso, yo dije, no, yo amo al Señor. Yo quiero ser bautizado. Y qué día tan hermoso fue para mí. Si hay alguien aquí que debería ser bautizado y todavía no lo ha hecho, que lo que usted vea hoy le sea una exhortación para obedecer al Señor en bautismo de manera bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero dijimos que hay otro grupo de personas acá también. Aquellos que no pueden ser bautizados. There is another group of people here. Those that cannot be baptized. Una vez en Brisbane tuvimos unos bautismos de unos colombianos, por cierto, que fueron salvos en el culto en español. Y al final del bautismo se acerca una muchacha también y dice, qué hermoso, qué lindo. Yo quiero ser bautizada también. Yo quisiera tener eso, estar allí y que poder tener ese testimonio público que todos vean.
y que canten y que también la gente se alegre conmigo. I'm speaking about in Brisbane, a Colombian young girl observed the baptism of some believers, and she said that she wanted to be baptized, but she wasn't saved. Y yo le pregunté a ella, bueno, ¿quieres ser bautizada? ¿Tú has creído en Cristo como tu Salvador personal? ¿Hay un momento en tu vida cuando has venido al Señor por la fe, cuando has confiado en Cristo? Dijo, no, todavía no. Pero yo quiero ser bautizada. No puedes. Para usted, que no puede ser bautizado porque no ha creído en Cristo, el bautismo que usted va a observar hoy es una ilustración del mensaje del Evangelio. For those who are here who cannot be baptized because you are not saved, what you are going to observe today is going to be an illustration of the message of the gospel. Eso fue lo que leímos aquí en 1 Corintios, capítulo 15. Pablo le escribió a los corintios y les dijo, cuando yo fui a ustedes la primera vez y prediqué el Evangelio, ¿qué les prediqué? Que sean buenas personas, que guarden una religión, que se unan a una iglesia, cosas que pueden ser buenas, como dijo el hermano, en la vida moral de alguien, pero que nunca llevarán un alma al cielo. Pablo no fue a decirles a ellos, tienen que hacer algo, traer algo a Dios para que sean salvos. Pablo les predicó a Cristo y a este crucificado, sepultado y resucitado. Ese fue el mensaje que él predicó. Cuando usted, que no es salva todavía, observe el bautismo de estos queridos hermanos, usted va a ver un sermón claro y elocuente de lo que Cristo hizo para salvarle. Usted va a observar algo que, como dijo nuestro hermano, que maravillosamente ha sido preservado y repetido a lo largo de los casi 2000 años de la iglesia cristiana. Desde el momento cuando aquellos primeros creyentes fueron bautizados en Hechos capítulo 2 en Jerusalén, hasta hoy, aquí en Pennsauken, New Jersey, cuando estas personas van a ser bautizadas, se está haciendo una presentación pública de lo que es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y quisiera que cada amigo, amiga, persona que está acá, que ha venido a observar el bautismo, cuando vea a cada una de mis hermanos y mi hermana que van a bajar al agua, piense esto: Cristo murió por mis pecados. Cuando lo vea allí, pensando en la sepultura, recuerde algo. Para sepultar a una persona, la persona debe estar muerta primero, ¿verdad? Entonces, para bautizar a alguien, primero tiene que ser salva, haber muerto ya al mundo, para que pueda entonces venir a ser bautizada. Entonces quisiera de todo corazón, quizás es un familiar suyo que va a ser bautizado, un amigo, alguien que usted conoce, de estos jóvenes que van a ser bautizados hoy. Quisiéramos decirle que de todo corazón, cuando esté observando, esté pensando, el Señor, a propósito, como dijo el hermano, escogió el bautismo de esta manera, para que cada vez que se efectúe, hable de la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Tus pecados es lo que te impide ir al cielo. Tus pecados, mis pecados, era lo que me impidía estar en la presencia del Señor. Pero gracias a Dios por aquel bendito día, cuando acudí a Cristo por la salvación y Él me salvó. Fui bautizado, lo repito otra vez, no para ser salvo, sino porque ya había sido salvo. Pero habla también, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando la persona entra aquí al agua, habla acerca de muerte. Cuando baje al agua, va a hablar de sepultura. Pero como dijo el hermano, no va a quedar la persona en el agua. Va a salir inmediatamente. Va a ser algo que pasará muy rápido. Y cuando salga del agua, quisiera que piensen algo. Y Él resucitó conforme a las Escrituras. Cristo vive. Él no está clavado en una cruz. No predicamos a un héroe que usted puede ir a visitar la tumba y presentar un respeto al cuerpo que está sepultado allí. No. La tumba en Jerusalén quedó vacía. Los ángeles dijeron a aquellas mujeres, no está aquí, ha resucitado. He is not here, he is risen. Predicamos a un Cristo que vive, y porque vive puede salvar.
y porque vive es que hoy predicamos que Él puede ser tu Salvador. Cuando nuestros hermanos salgan del agua, quisiera que pensaran una vez más, Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Cristo vive. Y si usted cree en Él, usted también podrá ser bautizado y podrá dar testimonio público de haber creído en Cristo. Voy a terminar ya en breve y solamente quiero animarles de todo corazón. Lo que vamos a observar es algo muy solemne, es muy especial y que pueda ser, como he dicho hace poco, para nuestros hermanos va a ser el testimonio público. Para los que ya hemos sido bautizados, que sea un recordatorio del día que fuimos bautizados y dimos testimonio público del Señor. Para aquellos que pudieran ser bautizados y no son bautizados todavía, que les anime a usted a dar el paso de obediencia. Pero sobre todo a los que no pueden ser bautizados porque no son salvos. Que estos 3 actos de bautismo que usted va a observar hoy le hablen una vez clara y definitiva del amor de Cristo, que murió por tus pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Entonces, Before each baptism, we will read the personal testimony of each believer, telling how the Lord Jesus became their personal Lord and Savior. Antes de cada bautismo leeremos el testimonio personal de cada creyente contando cómo el Señor Jesús se convirtió en su Señor y Salvador personal. Hello, my name is Carlos. I'm 16 years old. When I was very young, my mother abandoned me and my maternal grandmother raised me until I was 11 years old. Then she passed away and we were alone, and that was when my mother looked for us again and brought us with her to the United States. We thought that everything would get better with her, but unfortunately she abandoned us again. We looked for a way out, and we found my Aunt Judith, and she kindly took care of us with my uncle. We thank God for the patience she had with us. She spoke to us about Christ and salvation, and she began to take us to the Pennsauken Gospel Hall, and we listened to the gospel many times. She explained to us the importance of salvation. Every night we prayed, sang Christian hymns, read Psalms and Proverbs. She read to us Psalm 27:10. Even if my father and my mother left me with nothing, the Lord will pick me up. She gave us hope that God always takes care of us and protects us even if everyone else fails us. My siblings and I continued attending church and listening to Miss Nancy's Sunday school teaching, but there was a day that changed my life, on April 26, 2024. I went to Pennsauken Gospel Hall and the preacher Harry Rodriguez shared a message about the Samaritan woman in John 4:13 and 14. Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I will give him will never thirst. But the water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." At that moment, I realized that I needed that water. I was a sinner, and I needed Jesus. After the sermon that night, I wept, knelt, and prayed. I asked God to forgive me for all my sins. Suddenly, and that was the moment, I felt God's peace and salvation. I pray that my sisters and family may be saved as well. Hola, me llamo Carlos, tengo 16 años. Cuando era muy pequeño, mi madre me abandonó y mi abuela materna me crió hasta los 11 años. Luego falleció y nos quedamos solos. Fue entonces cuando mi madre nos buscó de nuevo y nos trajo con ella a los Estados Unidos. Pensamos que todo mejoraría con ella, pero desafortunadamente nos abandonó de nuevo. Buscamos una salida y encontramos a mi tía Judith, quien amablemente nos cuidó junto con mi tío. Agradecemos a Dios por la paciencia que tuvo con nosotros. Nos habló de Cristo y la salvación, y empezó a llevarnos al salón evangélico de Pennsauken, donde escuchamos el evangelio muchas veces. Nos explicó la importancia de la salvación. Todas las noches orábamos, cantábamos himnos cristianos y leíamos salmos y proverbios. Nos leyó el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran con todo, el Señor me levantará. Y nos dio la esperanza de que Dios siempre nos cuida y nos protege, incluso si los demás nos fallan. Mis hermanos y yo seguimos asistiendo a la iglesia y escuchando las enseñanzas de la escuela dominical de la señorita Nancy. Pero hubo un día que cambió mi vida. El 26 de abril de 2024 fui al Salón Evangélico de Pennsauken y el predicador Harry Rodríguez compartió un mensaje sobre la mujer samaritana de Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: "Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna".
En ese momento me di cuenta de que necesitaba esa agua. Era pecadora y necesitaba a Jesús. Después del sermón de esa noche lloré, me arrodillé y oré. Le pedí a Dios que me perdonara todos mis pecados. De repente, en ese momento, sentí la paz y la salvación de Dios. Ruego para que mis hermanas y mi familia también sean salvos. Carlos Pérez, por la corrección de tu fe, bajo la obediencia al mandamiento de vuestro Señor Jesucristo y la obediencia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Next, we'll read the testimony of Brian. Hi, my name is Brian Perez. I am 17 years old. I attended meetings at the Pennsauken Gospel Hall for the first time when I was 13 years old. I came with my family, Delker and Judith Verdugo. Since my childhood, we had always attended different churches. In Mexico, we attended a Pentecostal church. And prior to that, when I was living with my mom, we attended a Seventh-day Adventist church. This confused me a lot because I was not sure what was really the truth about God. Due to some difficulties with my mom, my siblings, Donna, Gracie, Carlos, and I came to live with my Aunt Judith. I had always enjoyed going to church, but the believers in Pennsauken had the biggest impact on me. There was something different, something that felt real and true. One night in August 2022, the Lord touched my heart in a special way. The preacher, Mr. Gene Higgins, read from Romans 5 and 6, which says, "For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly." This verse helped me to understand that Jesus died for me, even when I didn't deserve for him to do that. That night, I understood that the Lord freed me from my sins and gave me the certainty that I was saved. I told Miss Joanna what had happened, and she encouraged me to speak with Mr. Gene. And so I did. We talked together about the truth of salvation. After our talk, I was convinced that I had truly been saved. Now my desire is to follow the Lord, to obey his word, and to continue to learn more about him every day. I want to say thank you to my aunt and uncle for caring for us. I want to thank my Sunday school teachers, Miss Nancy and Miss Christie, for teaching me about the Word of God. I am also thankful to my aunt and uncle for speaking to us about the way of salvation. I am thankful for all the nights that we prayed and sang hymns together and read from the Psalms and Proverbs. Psalm 37 and 4 says, "Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart." Now I am praying for the Lord for my sisters, that they can enjoy the same salvation I have. Now that I am saved, I want to be obedient to the word of the Lord in my baptism. Ahora me toca leer el testimonio de Brian Pérez en español. Algo que quiero identificar es que Brian y Carlos son hermanos de sangre y ahora con su salvación se puede decir que son hermanos con Cristo. Dice, hola, me llamo Brian Pérez, tengo 17 años, asistí a las reuniones de la sala evangélica de Pennsauken por primera vez cuando tenía 13 años. Vine con mi familia, Delke y Judith Verdugo. Desde mi juventud siempre asistimos a diferentes iglesias. En México asistíamos a una iglesia pentecostal y antes de eso, cuando vivía con mi mamá, asistíamos a una iglesia adventista del séptimo día. Esto me confundió mucho porque no estaba seguro de cuál era la verdad de Dios. Debido a algunos problemas con mi mamá, mis hermanos Dana, Gracie, Carlos y yo nos vivimos a vivir con mi tía Judith. Siempre me había gustado ir a la iglesia, pero los creyentes de Pennsauken fueron quien más me impactaron. Había algo diferente, algo que se sentía real y verdadero.
Una noche de agosto del 2022, el Señor tocó mi corazón de una manera especial. El predicador, el señor Jim Higgins, leyó Romanos 5:6 que dice, porque Cristo aún cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Este versículo me ayudó a comprender que Jesús murió por mí, aun cuando no lo merecía. Esa noche comprendí que el Señor me liberó de mis pecados y me dio la certeza de mi salvación. Le conté a la señora Joanna lo sucedido y ella me animó a hablar con el señor Jim. Y así lo hice. Hablamos sobre la verdad de la salvación. Después de nuestra conversación quedé convencido de que había sido salvo. Ahora mi deseo es seguir al Señor, obedecer su palabra y continuar aprendiendo más de Él cada día. Quiero agradecer a mis tíos, quienes me enseñaron sobre la salvación. También quiero agradecer a mis maestras de la escuela dominical de la señora Nancy y la señorita Christy por enseñarme la palabra de Dios. También les agradezco a mis tíos por hablarnos del camino de la salvación. Agradezco a todas las noches que oramos, cantamos himnos juntos y leíamos los salmos y proverbios. El Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora le pido al Señor por mis hermanas para que puedan disfrutar de la misma salvación que yo. Ahora que soy salvo, quiero obedecer la palabra del Señor en mi bautismo. Brian Pérez, según la confesión de tu fe y en obediencia al mandamiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And now we have the testimony of Zaira Quiros. Hi, my name is Zaira Quiros. I am 20 years old. I started coming to Pennsauken Hall when Adriana invited us, and we were neighbors, and I was probably 5 years old. I remember coming on Friday nights when Mr. Don had lessons for us. After the lessons, we would eat, then go outside and play. Over the years, those Friday nights and Sunday church classes were just fun to me, and I didn't think much about salvation at the time. There was a day in my life when I was sitting in my room asking God to show me a sign in the sky. I said that if he did, I would trust him. I also had a dream about the world ending, and I shared my fears with my mom, telling her I was scared to die and scared to go to hell. As I grew older, I began to understand more of the importance of salvation in my life. I remember having a conversation about salvation with Mr. Pete and Mr. Higgins alongside my brother. The only thing I remember is that I cried because of my sins, feeling afraid of where they were leading me. Fast forward, Miss Trudy and I grew closer, especially as I was about to graduate from high school. She arranged a meeting for me at Chick-fil-A near my house to talk to Mr. Higgins about salvation. During one of our conversations, I asked, why is everyone not saved? From his response, I realized that salvation is already available to everyone, but it is up to each individual to accept the gift of salvation as a personal choice. In the first week of the summer tent meetings in 2024, there was a night when Peter Ramsey mentioned in his preaching about how people attend meetings just to check it off their to-do list or agenda. I related to that because I had initially gone with the same intention. However, on June 4th, 2024, after the tent meeting, where Marvin Dirksen and Peter Ramsey preached, it became personal. I realized that my sins were a big problem and that I couldn't save myself through my own strength. I needed a Savior. And that night, I put my faith in him. One verse that stood out to me from a pamphlet Peter Ramsey gave me that night was Romans 5:6, which says, "For when we were still without strength, in due time Christ died
for the ungodly. It made me understand that Christ died for me, the sinner, so I can be saved and have everlasting life, and that my sins are forgiven, which was crucial because they were leading me to hell. Now I want to honor the Lord Jesus and obey him in baptism. I want to thank the Lord Jesus for his love and grace at the cross and for allowing me to receive the gift of salvation. Christ died for the ungodly. Voy a leer el testimonio de Zaira Quiroz y dice, hola, me llamo Zaira Quiroz, tengo 20 años, empecé a asistir a la sala evangélica de Pensoken cuando Adriana nos invitó y éramos vecinas cuando yo tenía unos 5 años. Recuerdo venir los viernes por la noche cuando el señor Don nos daba clases. Después de las clases comíamos y salíamos a jugar. Con el paso de los años, esas noches de viernes y las clases de la iglesia los domingos eran simplemente divertidas para mí, y en ese entonces no pensaba mucho en la salvación. Hubo un día en mi vida en que estaba sentada en mi habitación pidiéndole a Dios que me mostrara una señal en el cielo. Le dije que si lo hacía confiaría en él. También soñé con el fin del mundo y compartí mis miedos con mi madre diciéndole que tenía miedo de morir e ir al infierno. A medida que crecía, comencé a comprender mejor la importancia de la salvación en mi vida. Recuerdo haber tenido una conversación sobre la salvación con el señor Pitt y el señor Higgins, junto con mi hermano. Lo único que recuerdo es que lloré por mis pecados sintiendo miedo de a dónde me llevaban. Con el tiempo, la señora Trudy y yo nos acercamos más, especialmente cuando estaba a punto de graduarme de la preparatoria. Ella me organizó una reunión en Chick-fil-A cerca de mi casa para ver al señor Higgins. Durante una de nuestras conversaciones le pregunté, ¿por qué no todos son salvos? Por causa de su respuesta comprendí que la salvación ya está disponible para todos, pero cada persona debe de aceptar el regalo de la salvación como una decisión personal. En la primera semana de la reunión de verano del 2024, hubo una noche en que Peter Ramsey mencionó en su predicación que la gente asiste a las reuniones solo para tachar algo en su lista o agenda. Me identifiqué con eso porque inicialmente había ido con la misma intención. Sin embargo, el 4 de junio del 2024, después de la reunión de verano donde predicaron Marvin Dirksen y Peter Ramsey, lo tomé como algo personal. Me di cuenta que mis pecados eran un gran problema y que no podía salvarme por mis propias fuerzas. Necesitaba a un Salvador y esa noche puse mi fe en él. Un versículo que me llamó la atención del folleto de Peter Ramsey de esa noche fue Romanos capítulo 5 y versículo 16 que dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Me hizo comprender que Cristo murió por mí, el pecador, para que yo pueda ser salvo y tener mi vida eterna, y que mis pecados sean olvidados, lo cual fue crucial porque me estaban llevando al infierno. Ahora quiero honrar al Señor Jesús y obedecerle en mi bautismo. Ahora quiero dar gracias a Cristo por su amor y gracia en la cruz. Él me permitió recibir el don de la salvación. Cristo murió por los impíos. I hope you won't mind a personal memory. I couldn't resist. I'd known Zaira for a long time. We are so thankful that upon the invitation of Miss Adriana, that Zaira's mom agreed to let her children, starting with Zaira, to come to our Sunday school when she was just 5 years old. And we are so thankful to have had her and her brothers for these many years coming to our Sunday school. And I had two memories about all those years that I knew Zaira. I wasn't going to say these, but I thought about them as I was sitting here tonight. One was when she was 15 years old. And I was invited with others, Miss Joanna, Miss Adriana, and others, to her quinceañera. And it was the most beautiful quinceañera I ever went to. It was amazing. And she looked
so beautiful. And of course, that is a celebration of her 15th birthday. And it took a long time. It was a long celebration. Beautiful. But I thought about her baptism tonight. And baptisms happen very fast. They go quick, so don't blink. But you know, they celebrate a spiritual birthday. And we are so thankful tonight as Zyra is baptized, as we have been hearing. We get to celebrate her spiritual birthday as she has described for herself when she trusted the Lord for salvation. Allow me, please, one more memory. And that's when she was 5 years old. Miss Adriana and myself and a group of students from our Sunday school, believe it or not, took a trip to New York City, Times Square. I think it was during Christmas time. We went to a gospel meeting in Queens and then came over to Times Square. And I have to say, one of my best memories is holding this little girl's hand as we walked the crowded streets of Times Square. Forgive me that personal memory, but it is my great privilege to baptize her tonight. So I would say, Zyra Quiroz, upon your confession of faith in our Lord Jesus Christ and your desire to obey him in baptism, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.